preparado una pantalla especial que se irá llenando con lo que ustedes vayan diciendo. Respecto a ambos candidatos o ambos partidos, lo bueno, lo malo y lo feo. Veamos la pantalla, por favor, para poder empezar primero con lo bueno. ¿Qué me dirías? Una frase muy corta o muy resumida, por favor, Manuel. Lo bueno de Rodrigo Paz. Yo creo que le ayuda mucho la novedad. O sea, él todavía se presenta como una persona que es nueva dentro del escenario político, a pesar de que tiene una trayectoria. ¿Y de Edman Lara? Un poco más. Yo creo que el contacto con la población es fundamental en el caso de Edman Lara. Bueno, lo malo de Rodrigo. No, todavía. Primero todavía estamos, a ver. Franklin, ahora para que nos dé su opinión de lo bueno. Perfecto, adelante. Franklin, lo bueno de Rodrigo Paz. Creo que Rodrigo Paz es un genuino líder popular. Y creo que eso popular le permite tener una simbiosis interclases, es decir, lo que dije hace un momento, que él se mueve con mucha facilidad y con mucha naturalidad en los segmentos populares, en los segmentos medios, en los sectores altos. Eso es realmente una diría yo, capacidad innata que tiene y que le ayuda mucho en su momento de político, ¿no? Me quedo con eso. Ahora, genuino líder popular para Rodrigo. Sí. Para Edman. Creo que Edman Lara tiene en este momento, en comparación a los cuatro, la mayor y mejor capacidad de desenvolvimiento en el ecosistema de las redes sociales. Si ustedes ven los resultados, Edman Lara es abrumadoramente superior a los otros tres en su conexión vía las redes sociales. O sea, es un hombre que está muy bien integrado a este espacio. Manuel, siguiente atributo bueno para Rodrigo. Mira, yo creo que le ayuda mucho a algo que estábamos comentando hace unos minutos, ¿no? Él también genera una cierta imagen de mesura que contrasta, no sé hasta qué punto se complementa con, obviamente, con una forma de hacer política muchísimo más espontánea, mucho más abierta de Edman Lara, ¿no? Entonces, imagen de mesura, entonces es lo que representa Rodrigo. ¿Y Edman Lara? Yo creo que justamente esa espontaneidad con la cual él se mueve, no solamente en el ecosistema mediático, sino en el contacto directo con la gente, porque tiene esa facilidad quizá de hablar el mismo lenguaje de amplios sectores populares, no solamente sectores populares de origen indígena, sino también de sectores populares de clases medias en las ciudades. Entonces creo que juegan un poco a tratar de ser complemento y muchas veces se puede leer eso incluso como algo contradictorio entre ellos. Vamos con Franklin. Sí, nuevamente, por favor, contigo. Lo bueno de Rodrigo Paz. Creo que otro factor positivo de Rodrigo es que él sí podría ser un verdadero impulsor del régimen de autonomías que Bolivia no ha prácticamente despegado nada. Él ha sido un alcalde, ha sufrido los avatares del hipercentralismo, del hiperpresidencialismo, y entonces tienes ahí un verdadero exponente autonómico. Creo que eso le da mucha competitividad y esto se entiende más fuera de La Paz que en La Paz. Así que yo lo veo como un genuino exponente del régimen autonómico, podría ser un gran impulsor. Y otro rasgo, digamos, positivo de Edman, es que Edman Lara pues es joven, es una genuina renovación, es antisistémico porque no está dentro de ningún canon convencional. Si ustedes lo ven a Edman Lara, no tiene ninguna experiencia política, no repara mucho en los filtros, por lo tanto es un joven antisistémico que podría tener tracción en el imaginario popular con su lenguaje tan hostil, poco correcto en muchos casos, pero que parece que traduce el sentimiento popular y el pensamiento también. Muy bien, joven antisistémico. Un atributo bueno más para Rodrigo, por favor. Yo creo que ha tenido la habilidad de construir una propuesta que conecta con
con un sector muy importante de la población boliviana, que es justamente la gente que vive de la economía informal. Entonces creo que esa forma de conectar a través de una propuesta directamente dirigida para aquellos que viven justamente, que son el 80% de la población, con la economía informal, es un atributo también muy importante ya en términos de propuesta. Muy bien. Bien, ahí estamos entonces. Vamos a anotar ese atributo último que nos indicaba Manuel. Producción, si me dice, vamos a pasar a la otra dupla para analizar lo bueno también. Franklin, contigo, por favor. Te pido nuevamente un último detalle de esta dupla que consideras tú sea lo bueno. Bueno, de los... hubieron 9 duplas, ¿verdad? Esos serían 18 candidatos, 9 a presidente y 9 a vices. De los 18, indudablemente Rodrigo Paz, de lejos, es el candidato más carismático de todos. Eso es muy importante, porque en una elección no solamente es la parte programática, es la capacidad de seducir, es la capacidad de impactar y es la capacidad de conectar emocionalmente con el público. Así que Rodrigo, viniendo de un papá como fue su papá, Jaime Paz, un político muy carismático, creo que tiene esa impronta, ¿no? Muy superior a los otros 17 restantes. Muy bien. En el caso de Edman Lara, yo creo que su ingenuidad podría ser un factor positivo, porque él no repara en datos, no repara en viabilidad técnica, no repara en sostenibilidad financiera. Entonces es naif, es ingenuo, y eso puede jugar en su favor, porque una gran parte de lo que implica el voto popular no es que esté desinformado, pero va directamente al mensaje y no escudriña el mensaje, lo cual podría estar sucediendo en las clases medias, medias altas y altas, que es donde lo destrozan a Lara por sus discursos que no tienen en muchos de los casos ningún sustento técnico. Bien. Ahí estamos entonces con la lista de lo bueno de la dupla Rodrigo Paz, Edman Lara. Vamos ahora a la dupla Tuto Quiroga y JP Velasco. Lo tenemos ya en pantalla. Te pido, por favor, atributos de la dupla, Manuel. ¿Qué me dices? Lo bueno. De la dupla. En el caso de Tuto, creo que su solidez técnica es muy importante. Es lo que más se le reconoce en diferentes espacios. Mientras que en el caso de JP Velasco, yo creo que lo más evidente es su juventud, es el más joven de los 4, pero más allá de la juventud, creo que esa vinculación con una aspiración tanto empresarial como de renovación tecnológica, con la que sintoniza una amplia parte de la juventud, puede servirle también como un factor positivo. A ver, Franklin, ¿tú qué dices? ¿Aptitudes positivas de la dupla? ¿O factores positivos de la dupla? Realmente Jorge Quiroga es un hombre muy inteligente, probablemente uno de los más inteligentes de todos los que han competido. Su claridad, su lucidez, su agilidad mental es más que evidente, de tal manera que eso se nota, y en un momento de crisis este atributo es altamente importante, porque la población quiere a alguien que tenga la capacidad de resolver la crisis, y entonces en ese caso es donde Tuto genera credibilidad, o por lo menos confianza, por esta capacidad que tiene para desenvolverse con mucha facilidad, con mucha naturalidad en los temas complejos y áridos que son el plano económico, el plano de desarrollo. El señor Juan Pablo Velasco, yo creo que es una persona nada confrontativa, lo cual juega en su favor, pero es una persona que aprende rápido, porque ya no es el mismo Juan Pablo Velasco que hablaba del estado sexy. Yo ya lo he visto en otro tipo de escenarios donde se nota que se preocupa, estudia, hace los deberes, y estamos viendo un Juan Pablo Velasco que aprende rápido, y eso es muy importante, porque el hombre se ha puesto la camiseta de candidato y ahora está demostrando que es capaz de aprender en tiempo récord cosas extremadamente complejas. Manuel, ¿otro aspecto de la dupla? Bueno, yo creo que la sobriedad
Sí, o sea, en términos propositivos no tienen un desempeño que llegue tan rápidamente a la gente, pero sí le permite tener una forma de actuar que transmite ciertos niveles de certeza, cierta certidumbre. Y en este momento estamos en un ambiente en el cual la certidumbre es un valor político muy importante. Entonces, esa sobriedad en el momento de presentar sus propuestas especialmente. Y por el otro lado, creo que también el hecho de tener una buena relación, porque definitivamente creo que no hay una sombra de duda en que pueden formar un equipo. No se generan conflictos entre ellos, al menos de manera visible. Y creo que eso también le da cierta tranquilidad y cierta certidumbre a la gente que está haciendo una evaluación positiva de este binomio. Entonces habría una cierta responsabilidad en la dupla. Sí, o sea, yo no quisiera manejarlo como responsabilidad para no plantear la irresponsabilidad de la otra dupla, pero sí transmiten mucha más certeza, mucha más tranquilidad y más seguridad, sin duda alguna, en algunos aspectos, especialmente de manejo económico, manejo técnico del Estado, a la gente que puede estar cerca de esa propuesta. ¿Qué dices tú, Franklin? Me da la impresión de que una ventaja comparativa muy importante es que Jorge Quiroga tiene mucha experiencia, tiene muy buenos vínculos internacionales, de tal manera que la experiencia es un recurso crítico fundamental en este momento. No es un hombre que va a ir a aprender nada, es un hombre que ya ha recorrido y entonces se plantea como un estadista. Y otro aspecto positivo de Juan Pablo Velasco es que sabe trabajar en equipo, porque él sí hace vida orgánica con Jorge Quiroga, él sí sabe mantener los niveles y la complementación que se tienen que dar, él sí se ha dado cuenta rápidamente de que meter la pata no es precisamente lo más adecuado, y entonces por eso al final termina siendo un complemento, un equipo, y eso le da cierta estabilidad a lo que supone este último tramo donde no hay que cometer errores. Bien, último detalle, por favor, último aspecto que quieras resaltar, Manuel, de esta dupla. Bueno, yo creo que han tenido un periodo ambos de trabajo y de elaboración de una propuesta sólida. Sí, creo que eso es algo que también hay que rescatar, porque es innegable que han hecho un trabajo de conformación de equipos, de establecimiento de propuestas, de planes de gobierno, que también apuntaran un poco esa idea de sobriedad, seguridad, sobre la cual está girando gran parte de su campaña. Entonces creo que ese tiempo de trabajo finalmente no solamente se traduce en una experiencia de las personas, sino del equipo que ellos tratan de presentar como parte de la propuesta que están llevando adelante. Muy bien. Franklin, ¿qué dices tú? ¿Un aspecto más? Creo que Quiroga ha mejorado mucho su lenguaje. Se nota de que está intentando tener una forma simple de decir cosas complejas, lo cual eso pues genera empatía. Creo que se ha propuesto ser más empático porque esa era una de sus grandes debilidades. Por eso siempre decían que no tenía capacidad de sintonizar, de conectar con las bases. Creo que él ha empezado a desarrollar la importancia de la empatía. Y hablaría exactamente lo mismo de JP, que se ha dado cuenta que en la política hay que traspasar algunos espacios no solo territoriales, sino también mentales y culturales. Es un joven, no tiene experiencia, viene de otro espacio, pero también tiene empatía y está logrando pues mostrar rasgos de una madurez a pesar de su inexperiencia. Bien, Tufi. Casi digo Tuto. Tufi, bueno, yo creo que tú tienes, sí. Permíteme por favor, yo creo que tú tienes también algo que decir con relación a estos aspectos. Tengo más preguntas que por respuestas en realidad. A ver si lo pueden un poquito tal vez encaminar en ese sentido, o Franklin o Manuel. Dice Durán Barba, el asesor de la campaña de Tuto Quiroga, que Lara representa lo extraño, lo raro, y que en muchos lugares del mundo se está buscando por lo extraño, lo raro, ya no tanto por la propuesta de gobierno. Por eso parecen apuntar
en la campaña del balotaje a la figura de Lara más que la de Rodrigo. ¿Eso es un acierto por el lado de la campaña liderada o asesorada por Durán Barba, o no es, o es un desacierto apuntar a Lara? ¿Por qué? ¿Porque lo pueden hacer crecer o más bien con esto lo pueden defenestrar? ¿Qué dice Manuel? Bueno, adelante, Manuel. Muy bien, yo creo que la novedad sí es un valor. Sí es un valor si analizamos el escenario en el que estamos. Durante 20 años hemos tenido un partido, un presidente, una propuesta que se ha ido desarrollando, entonces el sistema político estaba bastante anquilosado y las candidaturas que se iban presentando eran reiterativamente las mismas. Jorge Tuto Quiroga, estaba Samuel Doria Medina, entonces la novedad es la antesala de la esperanza y de la expectativa. Entonces creo que sí tiene mucho que ver la novedad, ante todo de Lara, pero también de Rodrigo, para el buen éxito que han tenido en la primera vuelta electoral. Franklin, tú, por favor. Para mí es muy relativo. Mira, ¿qué es lo que están tratando de hacer con Lara? Han detectado la válvula más débil o el eslabón más débil de la cadena, a la cual le hacen un parangón, ¿no? Un símil de todo lo que decía Morales. Morales prometía bonos, Lara promete bonos. Morales prometía y se conectaba bien con la base popular, Lara se conecta bien con la base popular. Morales era un hombre más genuino con respecto a ser parte de los espacios culturales, Lara es lo propio, es decir, populista. Morales era súper inconsistente, Morales era lo más inconsistente en términos técnicos. Cuando Morales hablaba, lo hacía mejor que cuando leía, porque cuando leía cometió unos errores gravísimos, y entonces la inconsistencia también se la quieren endosar a Lara, porque también Lara es bastante inconsistente. ¿Qué es lo que quieren mostrar? Que quieren demostrar que es un émulo de Evo Morales, que en realidad este binomio representa la continuación del evismo, que esta es una sucesión o es una prolongación del masismo, y que como el masismo ha sido un desastre en las últimas 2 décadas, entonces se viene una versión recargada, remozada, o como un caballo de Troya masista. Esa es la estrategia, que es evidente, es indisimulable, es básica, pero puede ser efectiva. Entonces, está claro de que Lara también alimenta y da discurso para que del otro lado vengan los misiles. Ay, qué interesante. Es muy interesante las posturas que estamos escuchando. Bueno, vamos a pasar ahora a lo malo, si me permiten, y les voy a pedir nuevamente ser un poquito más puntuales para poder tener estos aspectos respecto a la dupla. Vamos a ir con el análisis de la dupla. No por separado, sí, sino la dupla. La dupla en general. Bien. ¿Cuál sería el aspecto malo que tú, Manuel, podrías decir de la dupla? En primera instancia, de Rodrigo Paz Edman Lara. Bueno, yo creo que la falta de coherencia, de consistencia como dupla, ¿sí? O sea, porque todavía no se termina de entender hasta qué punto pueden ser una apuesta totalmente sólida. Dos personas que no aparecen juntas, que no coinciden en muchos puntos, que tienen evidentemente tareas diferentes. Entonces creo que esa falta de consistencia les puede pasar una factura en un momento en el cual la gente está evaluando a dos ofertas electorales, donde lo primero que uno evalúa es hasta qué punto el vicepresidente no representa un riesgo para el presidente. Entonces creo que esa inconsistencia que todavía me imagino se está construyendo o se está tratando de limitar es importante. Franklin, por favor, un aspecto negativo de la dupla. Creo que no hay una claridad nítida con respecto a los roles. El señor Lara actúa como en muchos casos como si él fuera el candidato presidencial. Y eso denota que hay una pugna de presencia, no sé si de ego, y entonces esto lógicamente está en definición
puede ser complementaria en algunos casos, pero te hace percibir de que en esa instancia la coordinación todavía se tiene que ir trabajando mejor. ¿Otro aspecto para ti que sea negativo de esta dupla, Manuel? Yo creo que quizá la falta de desarrollo de una propuesta que sea más o menos única, coordinada entre ambos candidatos, porque si bien no ha salido en ningún momento Rodrigo Paz para desdecir o para eliminar alguna de las propuestas de Edman Lara, se nota que todavía no tienen una propuesta trabajada al 100%, sino una serie de propuestas independientes, pero que todavía no terminan de consolidar un discurso y una propuesta electoral común, conjunta. Entonces creo que ese es otro elemento que en este momento les puede estar jugando también en contra. ¿Qué dices tú ahora, Franklin? Bueno, a ratos no sé si esto es lo malo o lo bueno. Yo más bien lo que trato de hacer es un símil, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Lo negativo se podría entender como malo. Yo creo que carecen de una estructura política. Es decir, no tienen una estructura política y se han encontrado con una victoria, pero sin estructura. Pues la carencia de una estructura política puede que esté generando precisamente que no haya vasos comunicantes muy eficientes. Muy bien. Siguiente, Manuel, por favor, el último detalle. Bueno, creo que otro elemento que puede ser negativo para la dupla, que está vinculado justamente a esa carencia de estructura, es esa diversidad que han generado especialmente la Asamblea Legislativa. Porque en este momento difícilmente vamos a poder hablar de una bancada unida, sólida, coherente, consistente. Todavía me imagino que están en proceso de construcción porque ha sido el resultado, esa bancada, de los acuerdos que se han ido generando con diferentes organizaciones, estructuras, movimientos, lo cual le da mucha representatividad, pero dificulta la gobernabilidad interna y puede también generar ya no solamente efectos electorales, sino también efectos el día después, cuando ya hablamos de la gobernabilidad en el Estado. Franklin, último detalle negativo de la dupla Paz-Lara. Quizás que desde el punto de vista técnico tienen en algunos casos bastantes fallos de viabilidad y de sostenibilidad. Creo que esto es lo que podría estar irritando algunos segmentos de la población que encuentran en su exposición y en sus promesas unos grandes déficits de consistencia técnica. Bien, ahí está, lo vamos a apuntar. Esto es lo que se ha dicho. Nos falta la dupla, pero ¿verdad? De Tuto y de JP Velasco. Por favor, antes de hacer el resumen, vamos a ver la siguiente dupla. Nuevamente te escuchó, Manuel. Lo malo. Bueno, yo creo que la distancia que tienen con los sectores populares. Ellos mismos reconocen, o al menos Jorge Tuto Quiroga ha reconocido que tiene esa distancia, que va a ser un mayor esfuerzo, pero es muy difícil que en un periodo electoral tan corto como el que tenemos se puedan superar barreras que se han construido durante por lo menos 20 años. Entonces creo que lo malo es justamente esa imposibilidad que encuentran todavía para interpretar y conectarse adecuadamente con los sectores populares. Franklin. Creo que el radio de acción en el que se mueve es más limitado y parece más un representante regional, y por eso surgen estos atisbos de que es un representante de la media luna. Obviamente yo no lo veo de forma tan mecánica, pero también considero, al igual que en el binomio Paz-Lara, que uno de los grandes problemas estructurales de Jorge Quiroga es que nunca se ha preocupado en consolidar, en formar o en levantar una estructura política sostenible que tenga una base social lo suficientemente competitiva para no tener ninguna dificultad en el plano territorial.
Manuel, otro aspecto negativo de esta dupla. Yo creo que la forma en la cual han presentado quizás su propuesta pareciera ser una propuesta demasiado rígida, poco flexible, que genera obviamente seguridad en un sector de la población, pero genera muchísimas dudas, mucha susceptibilidad en el sector popular de nuestro país. Creo que esa falta de quizá de sensibilidad hacia los sectores populares y ante todo hacia sus necesidades es algo que le está impidiendo conectar adecuadamente, más allá del carisma, más allá de la emotividad, sino a través de propuestas que puedan claramente tranquilizar a los sectores populares en una situación de crisis. Franklin, tú, por favor. Creo que no ha sido muy inteligente mantener un grado de discreción en sus estrategas y en particular a Durán Barba. Probablemente esto pues le esté dando ese cariz de asociación directa de que Jorge Quiroga trabaja muy efectivamente en la guerra sucia. Porque claro, se nutre y se ampara en un estratega experto en guerra sucia. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es el juego de la política. Pero el problema es que yo creo que quizás debieron mantener un mejor perfil, mayor discreción, para no estar estigmatizados como que son los grandes impulsores precisamente de la guerra sucia. ¿Tú, Manuel? ¿Otro aspecto negativo? El último. Bueno, creo que ese énfasis territorializado, básicamente en el oriente de Bolivia y con una presencia mucho más restringida en el occidente, es otro aspecto negativo, ¿no? O sea, obviamente se ha identificado esta dupla como una dupla esencialmente del oriente, esencialmente cruceña, cuando evidentemente tiene propuestas para todo el país, pero ha sido muy estigmatizada en ese sentido. Esa, por ejemplo, es una limitante que no tiene en este momento Rodrigo Paz ni Hernán Lara. O sea, que vienen de otras regiones del país, que logran superar de alguna manera esa diferencia entre Oriente y Occidente. Y bueno, creo que esa limitación también puede ser complicada en términos electorales. Franklin, la última, por favor. Probablemente en esta oportunidad Quiroga no haya tenido una selección exitosa de su acompañante, porque y no tiene nada que ver con temas peyorativos, pero el señor Juan Pablo Velasco no tiene realmente una capacidad de penetración muy ágil en términos de conectar con lo popular, porque claro, él es de un origen totalmente distante de lo popular, y entonces verlo bailar morenada no es suficiente. Quizás Quiroga en otra oportunidad iba con Tomás Ayarwi un poco en el entendido de que había que buscar un complemento, una mujer de origen más humilde, en fin. Es probable que esto no le esté sumando tracción de voto, es decir, atrayendo voto. En cambio, en la dupla de Paz Lara, podrán decir lo que quieran a Lara, pero Lara jala voto, ¿no? Entonces yo creo que probablemente no haya sido la mejor elección en la dupla. Y eso es una cuestión estratégica.